invitada hoy día, que es la doctora Mirta Acuña. Vamos a dar inicio a la, como buena estrella se hace esperar, ¿eh? Ya. Vamos a... Cosas imprevistas de internet. Sí, vamos, entonces ahora la Mirta nos va a poner al día, la doctora Acuña, para ser más formal. Nos va a poner al día y nos va a dar a conocer su programa de uso racional de antibióticos, que no es programa de ella, sino que es de todo el equipo de infectología. Y eso es muy importante. Es un equipo que trabaja coordinado. Disculpen la demora, yo en representación del equipo de infectología y particularmente del equipo del programa de uso racional de antimicrobianos, quiero compartirles esta presentación, donde, bueno, me preguntaron ¿por qué un vaso de agua? ¿Por qué lo pusimos así en la presentación? Y es porque la sigla de nuestro programa de uso racional de antimicrobianos es pura, y el agua no puede ser más pura. Así que ese fue el símbolo de esta presentación. Habitualmente también estos programas son conocidos como PROA, Programa de Optimización de Antimicrobianos. Pero la verdad que nosotros desde sus inicios hace 20 años, más de 20 años, lo pusimos con esa sigla y nos parece que ya está instalado dentro de nuestra institución así, y además suena más bonito. Así que, bueno, en nuestro equipo, como el centro del equipo, participa la doctora Benadov, jefa del laboratorio de microbiología y del laboratorio clínico del hospital, y la químico farmacéutico Angélica Valenzuela, que es nuestra QF clínica. Primero que nada, vamos a dar una mirada introduciéndonos en el tema de la resistencia y de los antimicrobianos, cómo ha sido el enfrentamiento y cómo ha evolucionado esto en nuestro país. Les quiero contar de la nueva norma 210 que fue publicada a fines del año pasado, cuáles son nuestros resultados, la implementación, las estrategias y los resultados locales que hemos tenido. Y finalmente, por supuesto, las conclusiones. Para comenzar, ustedes saben mejor que yo que los antimicrobianos tienen una historia desde que Fleming los descubrió, alrededor de los 1930, que efectivamente si nosotros usamos de manera indiscriminada los antimicrobianos, lo más probable es que íbamos a generar resistencia, y esto lo dijo Alexander Fleming poco después de haber descubierto la penicilina. El público demandará y entonces comenzará una era de abuso. Y podemos ver que a partir del descubrimiento de la penicilina en 1943, ya empezaron a descubrirse y desarrollarse otros antimicrobianos y a aparecer la resistencia de algunas bacterias a los antimicrobianos que estaban siendo desarrollados. Y esto se ha repetido a lo largo de toda la historia, incluso para los últimos antimicrobianos desarrollados. En este caso del gráfico está la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, en que ya se han encontrado Staphylococcus aureus resistentes a la ceftarolina, y también a las nuevas moléculas se ha ido encontrando también resistencia de algunas bacterias. No logro pasar la de... Ahí está. Entonces, ¿cuál es la repercusión de la resistencia antimicrobiana? Este problema, que es un problema emergente, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, es relevante para la salud pública porque va ligado con un aumento de la morbimortalidad. En Estados Unidos, que se hace una vigilancia más detallada, se ha asociado a más de 2 millones de enfermos que cursan con infecciones por microorganismos multiresistentes, y más de 23.000 muertes en un año.
La Unión Europea, por otro lado, establece que aproximadamente hay 25.000 muertes por año en relación a la resistencia antimicrobiana. Y también esto se asocia a costos en salud, ya sea por gastos directos, como prolongación de hospitalizaciones, uso de antimicrobianos, el personal de salud que trabaja y atiende, etc. Y por otro lado están los costos o gastos indirectos que tienen que ver con la falta de productividad, con los días de vida perdidos, con los días de trabajo perdido o la escolaridad perdida en caso de los niños. Y esto se traduce en varios billones de dólares o de euros, dependiendo de dónde esto se ha medido. ¿Cuál es el fundamento que tenemos para establecer que el uso de antimicrobianos favorece la emergencia de la resistencia antimicrobiana? Primero que nada, tenemos que saber que la emergencia o la existencia de resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural, es una capacidad que tienen las bacterias en cuanto a la mutación y en la exposición en la naturaleza a ciertos antimicrobianos, como en el caso de la penicilina. Sin embargo, el uso o el mayor uso antimicrobiano, ya sea con discernimiento o de manera indiscriminada, genera una mayor presión de selección y acelera la emergencia de esta resistencia antimicrobiana. Y los fundamentos para esto es que se ha establecido que hay cambios paralelos tanto en el uso antimicrobiano como en la prevalencia de la resistencia antimicrobiana. Es decir, en la medida que usamos más antimicrobianos, aumenta la prevalencia de resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana, por otra parte, es más prevalente en las infecciones que están asociadas a cuidados de salud que en el ámbito comunitario. Por otro lado, las infecciones asociadas a atención de salud causadas por microorganismos resistentes ocurren más frecuentemente en pacientes que han sido tratados en el último periodo con antimicrobianos. Y por último, las unidades que tienen mayor densidad de uso de antimicrobianos también tienen tasas más altas de resistencia antimicrobiana. Y finalmente, se ha establecido que a mayor duración en la exposición a antimicrobianos también lleva a una mayor probabilidad de colonización por microorganismos resistentes. Conocido eso, la otra parte del problema es cómo combatimos la resistencia antimicrobiana y uno tendería a pensar que con nuevos antimicrobianos. Sin embargo, ya esto se publicó hace unos años, vemos cómo a través del tiempo la producción de nuevos antimicrobianos, nuevas moléculas ha ido disminuyendo, lo cual significa que por un lado tenemos un aumento de la resistencia y de microorganismos resistentes y por otro lado tenemos una disminución en la producción de nuevos antimicrobianos, lo que nos genera un escenario que es bastante poco favorable. Entonces, ante esto, no solamente se ha tratado de enfocar y buscar una solución para tratar de combatir la resistencia. En este tiempo quise mostrarles que aproximadamente hace 20 años ya partió la guía de prevención de antibióticos y resistencia en los hospitales, promovida por la Sociedad Americana de Infecciones Intrahospitalarias. En el año 1998, la OMS ya empezó a urgir a los países miembros a tomar una acción contra la resistencia antimicrobiana y nosotros como país prontamente, el año 99, sacamos desde el Ministerio una normativa para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica, donde hubo una gran participación de la Sociedad Chilena de Infectología. Tanto en la elaboración como en los datos que se proporcionaron para establecer esta normativa. Y por otra parte, ese mismo año el MinSal estableció por norma y por decreto que la dispensación de antimicrobianos en la farmacia solo podía realizarse con receta médica, cosa que ahora nos parece lógico más de 20 años después. Sin embargo, antes de esa fecha,
Los antibióticos se compraba como quien iba a comprar un bálsamo, un champú o una crema hidratante. Entonces, esto es un hito súper importante en nuestro país y ya en el 2001 la OMS empieza a trabajar en una estrategia global contra la resistencia antimicrobiana a nivel mundial. El 2015 la OMS saca el Plan Mundial contra la Resistencia Antimicrobiana y nosotros en Chile, el 2017, publicamos y firmamos en acuerdo de distintos ministerios y agencias el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, donde establece en una de estas estrategias que abordan el tema de la resistencia antimicrobiana, el desarrollo de programas de optimización o de uso racional de antimicrobianos, tanto en el ámbito médico, clínico, humano, como en el ámbito animal, ya sea en la clínica menor o en la producción en la ganadería. Y finalmente, el año pasado, el año 2020, en diciembre, se publicó la normativa que reemplaza la normativa del año 99, un poco más de 20 años, actualizando cuáles son las reglas que nos van a regir y que deben implementarse en primera instancia en los hospitales de nuestro país para tener estos programas de uso racional de antimicrobianos, que es una de las herramientas que nos va a permitir darle una vida más larga, útil, a los antimicrobianos que ya existen y no tener puestas nuestras esperanzas solamente en las nuevas moléculas que están desarrollándose o debieran desarrollarse a futuro. Bueno, esta es la normativa, como ven, salió raspando el año 2020, el 29 de diciembre, y esta normativa rige a todos los hospitales de nuestro país. Y quiero que la revisemos porque, dado el contexto pandémico, desde mi perspectiva, el Ministerio no le ha dado la prioridad que requiere porque claramente está ahogado con otras prioridades, pero es importante que los equipos de salud conozcan esta nueva normativa y entiendan también cuáles son los fundamentos y, en este caso, los objetivos de la norma. El primer objetivo es fortalecer el uso apropiado de antimicrobianos y reducir los niveles de resistencia antimicrobiana. Ese es el sentido de hacer esta norma. Pero lleva de la mano también como objetivo promover el costo-efectividad de la terapia antimicrobiana, generar nuevos conocimientos en el ámbito de los antimicrobianos, monitorear el uso de los antimicrobianos e informar a las autoridades competentes, tanto locales como ministeriales, cómo se está dando estos resultados del monitoreo, evaluar el desempeño de los programas de optimización de antimicrobianos e incentivar el buen uso, registro, vigilancia y capacitación a los profesionales en relación a este tema. ¿Cuál es el equipo central que establece esta normativa? Es el médico clínico, el microbiólogo o tecnólogo médico, dependiendo del recurso humano que se cuente en el hospital, y el químico farmacéutico clínico. Vamos a partir comentando las funciones de este equipo: es implementar los programas de optimización de antimicrobianos en la institución, difundir los objetivos, las estrategias y las actividades, capacitar a los profesionales de la institución, retroalimentar a los prescriptores y jefes de servicios clínicos en cuanto al resultado de estas estrategias y también al seguimiento de los pacientes. Tiene que evaluarse el programa a nivel institucional de manera de establecer cuáles son los puntos que deben corregirse o las actividades que deben modificarse para obtener mejores resultados. Difundir a las autoridades locales el monitoreo y la evaluación de este programa y reportar también a nivel central el resultado de este monitoreo a través de los indicadores que establece esta misma norma. También tiene como actividades este equipo desarrollar guías clínicas y protocolos clínicos locales, evaluar el cumplimiento de esto, definir el listado antimicrobiano que nosotros como institución definimos que son esenciales. Y esto puede variar de una institución a otra por distintas complejidades, por la epidemiología que tengan,
pero tiene que ser una definición establecida a nivel local y difundida dentro del equipo médico. Diseñar e implementar estrategias, programas de capacitación, evaluar cómo está la prescripción de los antimicrobianos, medir periódicamente los indicadores de proceso y de resultados, y reportar estos resultados periódicamente. Bueno, ¿cuáles son los roles de los distintos miembros del equipo? En el caso de microbiólogo o tecnólogo médico, en el caso que no haya microbiólogo, y que tenga capacitación en antimicrobianos, deben realizarse informes periódicos de la resistencia de la institución. Deben mejorarse las prácticas de test diagnóstico de las infecciones, tanto virales como infecciones bacterianas. Deben generarse listados de valores críticos y las alertas correspondientes cuando ocurren estos valores críticos. Y que esta alerta sea oportuna, con pruebas de susceptibilidad y de calidad adecuada, que sea certificado a nivel del laboratorio. Como ven ustedes, nosotros cumplimos en todos estos roles que tiene el microbiólogo y hemos vivido que continuamente está en la práctica de nuestro hospital realizar estas actividades. Por otra parte, los roles del médico clínico, que puede ser de manera ideal un infectólogo, pero si no cuenta con infectólogo la institución, puede ser otro médico que tenga capacitación, le interese el tema y se siga capacitando en antimicrobianos y resistencia, además de los programas de uso racional, y debe generar la lista de antimicrobianos restringidos y cuáles son los criterios de uso, revisar la solicitud de antimicrobianos que requieren autorización previa, realizar las auditorías prospectivas con retroalimentación y elaborar las guías institucionales de profilaxis antimicrobiana para distintos procedimientos y guías también de uso de antimicrobianos en diferentes cuadros clínicos. Y también implementar medidas restrictivas para antimicrobianos que son de alto costo o de alta toxicidad. Todos estos objetivos y actividades que realiza el médico clínico también están presentes en nuestra institución. Y por último, los roles del químico farmacéutico clínico es asesorar las decisiones clínicas desde la perspectiva farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos, monitorear el consumo de los antimicrobianos que se han definido en la institución y también los requeridos por el MinSal, optimizar la administración de antimicrobianos, monitorear el uso adecuado de antimicrobianos del grupo acceso y vigilancia, sugerir la optimización del tratamiento en microorganismos multiresistentes, asesorar en el uso de niveles plasmáticos, detectar y evaluar y notificar reacciones adversas relacionadas con antimicrobianos y asesorar los requisitos de calidad para la adquisición, la administración y el almacenamiento de los antimicrobianos. Todas estas actividades también son realizadas por nuestra químico farmacéutico clínica que trabaja en el programa, que es Angélica. Bueno, otros profesionales que deben formar parte de este equipo, que tal vez no son el core, pero son también fundamentales para tener institucionalizado y funcionando este programa, es el director o directora del hospital, el jefe de farmacia y la jefa de informática. Sin el apoyo de ellos es difícil validar, sobre todo desde la perspectiva del director y la dirección del hospital, validar un programa que se instale en la cultura de la institución. El jefe de farmacia debe estar al tanto y entender la importancia de los químicos farmacéuticos clínicos y la importancia del uso racional de antimicrobianos y entregar su apoyo al programa. Y la jefa de informática, el apoyo que se requiere para facilitar todo el tema de alerta, del flujo de la información, y en nuestro caso ha sido fundamental para sistematizar también y digitalizar el programa de uso racional de antimicrobianos. Se han definido estrategias específicas en relación a los distintos grupos de antimicrobianos que ha definido la OMS. La OMS dividió los antimicrobianos en 3 grupos: grupo de acceso, de vigilancia y de reserva.
y las estrategias son específicas en relación a cada uno de estos grupos. La estrategia del grupo acceso, el grupo acceso son, antes que partir diciéndoles sobre las estrategias, este grupo corresponde a los antimicrobianos que deberían estar presentes en todas las instituciones hospitalarias, que tienen que tener, por lo tanto, entonces, como estrategia, disponibilidad en ello. Tiene que haber educación sistemática a los equipos clínicos de su utilidad, los potenciales eventos adversos, la necesidad del uso adecuado, la educación en relación a los programas de optimización de antimicrobianos, difundir el listado de los antimicrobianos de este grupo a los miembros del equipo clínico, hacer una inducción a los nuevos funcionarios que ingresan a la institución y participar en la gestión de compra de estos antimicrobianos. En relación al grupo vigilancia, estos son los antimicrobianos que debieran estar al menos vigilados y como estrategia tienen que ser prescritos en un formato definido y según guías locales o guías ministeriales. Si no hay estas guías o protocolos, deben elaborarse. Debe realizarse también autoevaluaciones en relación a las prescripciones que hace el médico tratante, si están de acuerdo a las guías o protocolos locales o ministeriales. También hacerse asesorar en la toma de decisiones por el equipo de uso racional de antimicrobianos y hacer intervenciones nosotros como equipo de uso racional de antimicrobianos, tanto en la desescalada del espectro antimicrobiano, según el aislamiento y la susceptibilidad que se ha identificado por el laboratorio, como el ajuste también en dosis, vía de administración y frecuencia. En relación a la estrategia del grupo reserva, que es este grupo que, como dice la palabra, se reserva para situaciones muy especiales, que tiene un uso restringido, y se incluyen aquí aquellos que inducen resistencia con facilidad, o los últimos antimicrobianos desarrollados, o los que tienen muy alto costo. En que después de eso, el equipo de prueba y una ajuste. Se debe hacer una solicitud a través de un formulario ad hoc, que puede ser tanto en papel como digital. Hay que hacer una evaluación post-prescripción, que es una estrategia que se llama prospectiva con retroalimentación, que en el fondo son rondas programadas del equipo del PROA, de infectólogos, que van a hacer el seguimiento a los pacientes en cómo están las indicaciones hechas por el equipo y cuál sería el mejor tratamiento. Requieren siempre de la aprobación del equipo PROA para su continuidad, ya sea que hayan elegido la institución la estrategia de preautorización con tiempo de gracia o la preautorización desde el minuto que se indica, debe ser entonces aprobado por este equipo, y el equipo PROA debe mantenerse en una continua capacitación específicamente enfocado a estos antimicrobianos. Otras estrategias que son complementarias es coordinarse este programa de uso racional de antimicrobianos con el equipo de IAS, facilitar y coordinar reuniones periódicas con los equipos clínicos para ir aclarando los puntos y definiendo las mejores terapias para nuestros pacientes en que sospechamos o confirmamos una infección. Tenemos que apoyarnos en las tecnologías de la información, y esto nosotros ha sido un pilar tremendo y fundamental para el desarrollo de nuestro programa. Asegurarse que las alertas microbiológicas estén definidas localmente de una manera óptima y que lleguen oportunamente al equipo clínico, y también, sobre todo, aquellos que hacen turnos, están en UCI, en la urgencia, saben que en nuestro hospital esto funciona de manera fantástica y nos ha permitido
el manejo de nuestros pacientes. Por último, la norma establece indicadores y plazos. Y hay dos tipos de indicadores, de proceso y de resultado. Los indicadores de proceso básicamente habla de los indicadores de implementación y tiene que ver con el indicador que va a manejar el MinSal en cuántos hospitales han implementado la norma en un determinado momento. Partido el denominador por el total de los hospitales que se rigen bajo esta normativa. Indicadores de uso, aquí es importante establecer dos tipos de indicadores, el DDD por 1000 días cama o DOT por 100 pacientes día. El primero, la DDD, dosis diaria definida, es un indicador establecido por la OMS hace muchos años, pero básicamente está diseñado para los adultos y en los últimos años se ha desarrollado el DOT, que son días de tratamiento, la sigla en inglés, y que se establece y se prefiere este indicador para los pacientes pediátricos, ya que el DDD, como el consumo se establece por gramos y nosotros tenemos una amplia variedad de pesos en nuestros niños, la cantidad en gramos también es muy variable. Entonces, en los días de terapia, por día cama ocupado, es un indicador que es más transversal y que permite compararse una institución con otra en relación al consumo de antimicrobianos. Y dentro de los indicadores de resultados están los indicadores microbiológicos que nos dan cuenta del porcentaje de infecciones por patógenos resistentes, indicadores clínicos que tienen que ver con reingresos por patologías infecciosas, que el MinSal estableció neumonía e infecciones urinarias como diagnóstico centinela, y financiero que tiene que ver con el gasto en antimicrobianos. Ahora, los plazos que establece esta nueva normativa es para los hospitales de mediana y alta complejidad 6 meses desde la publicación de la norma. O sea, el 29 de este mes debemos estar reportando todos los hospitales que somos de mediana y alta complejidad estos indicadores al MinSal a través de nuestras direcciones respectivas. Para los hospitales que son de baja complejidad, la norma les establece un plazo de 12 meses, o sea, el 29 de diciembre deberían estar ya teniendo implementado sus equipos de programa de uso racional de antimicrobianos y los indicadores ya evaluados, por lo menos en relación. Los ámbitos de aplicación de los programas de uso racional de antimicrobianos son varios a nivel hospital. Ambulatoria. Sin embargo, la norma se refiere en una primera instancia específicamente a los hospitales y es ahí donde también les queremos mostrar los resultados que tenemos y hemos tenido nosotros como hospital. Bueno, nosotros como hospital comenzamos con la implementación del programa de uso racional de antimicrobianos, como les decía, ya hace un poco más de 20 años, cuando se publicó la normativa 43, el año 99, el 2000, empezamos a pensar cómo podríamos hacer, implementar esta normativa, y lo dejamos como el año basal de comparación. Y ya bien estructurado a fines del 2000 comenzamos con el programa de uso racional de antimicrobianos, con visitas diarias por los distintos servicios clínicos, partiendo por el de pediatría, donde se estableció una receta que se timbraba con un timbre de antimicrobiano, cuando era del listado de antibióticos que estaban restringidos en su uso y que por lo tanto tenían que ser primero analizados por el programa. Después, el año 2002, se incluyeron las UCI en condiciones especiales porque era difícil establecer un mecanismo en el cual la dispensación del antimicrobiano, que se había definido como restringido, que el más usado son las cefalosporinas de tercera generación, tuvieran como esa traba que se veía desde la perspectiva de los tratantes para los pacientes que son graves.
¿ya? Sin embargo, después también se fue desarrollando una manera y un flujo más fácil de establecer, y también dejando claro que los periodos que son inhábiles, que no está el equipo de infectología, esta dispensación podía hacerse directamente desde farmacia. El año 2003 se incluyó rápidamente cirugía y traumatología, luego de que ellos reclamaron que había discriminación, porque a ellos no lo íbamos a visitar como programa de uso racional de antimicrobianos. Así que hubo una muy fácil y muy buena aceptación. El 2004 se incluyó la UCI cardio. El 2005 vimos que en realidad el timbre en la receta como que no funcionaba mucho, porque algunas recetas pasaban coladas, nosotros era difícil hacer el seguimiento, así que diseñamos un formulario de papel para el uso antimicrobiano. Los que llevan más años deben acordarse que era con triple hojita, entonces una hoja quedaba en la ficha del paciente, la otra se iba a farmacia y la otra nos quedábamos nosotros como infectólogos para poder hacer el seguimiento de esos pacientes. Sin embargo, también tenía algunas dificultades. Si alguien no hacía la hojita y después iba a pedir a farmacia el antimicrobiano, no tenían cómo no despacharlo, o a veces en el seguimiento se nos perdía la hoja, etc. Entonces, el año 2013 trabajamos arduamente con el equipo de informática y desarrollamos un programa informático electrónico del programa de uso racional de antimicrobianos, donde el prescriptor, el médico tratante, hace la solicitud del antimicrobiano restringido, y este va en tiempo real a avisar al equipo de infectología que hay una solicitud pendiente para tal niño en tal servicio y hecha por tal médico. Entonces nosotros vamos activamente a evaluar ese paciente en conjunto con su médico tratante y definir si ese antimicrobiano se va a autorizar, se va a autorizar con modificaciones, o se va a rechazar y se va a dejar sin antimicrobiano o con otro antimicrobiano indicado por el programa, y en general lo hacemos muy en conjunto con los médicos tratantes. La ventaja de este programa es que además nos permite hacer correcciones de dosis, de frecuencia de administración, también permite poner algunas alertas en relación al uso de estos antimicrobianos, y nos sirvió para hacer una llegada universal a todas las unidades del hospital, porque junto con este programa salió la indicación desde la dirección de ese momento que todas las unidades tenían que asumir este proceso del programa, y la verdad que ha sido mucho más fácil y más expedito, y al mismo tiempo más fácil de evaluar después con los reportes informáticos. Y aquí tenemos el esquema que ustedes conocen, se hace la solicitud por intranet, nos llega a nosotros una solicitud de alerta, vamos a evaluar el paciente y lo autorizamos, y eso llega a farmacia, o no lo autorizamos y esa no autorización también llega a farmacia. Cuando es un periodo inhábil, en la noche, el fin de semana, un feriado, se hace una autorización transitoria hasta el siguiente día hábil en que nos llega a nosotros la solicitud y vamos a hacer la evaluación del paciente correspondiente, y sigue el mismo flujo. El equipo profesional que en nuestro hospital está bien instaurado e interrelacionado es el core que lo que conversamos, el equipo central, que en este caso es infectóloga, que soy yo, QF clínica, que es la Angélica, microbióloga, que es la doctora Benadorf, y nos interrelacionamos con IAS, donde la doctora Cofré es quien hace cabeza de ese equipo, y con informática, que Flavia, nuestra jefa del equipo IT, es la que nos ha brindado todo su apoyo en el desarrollo y perfeccionamiento de este sistema a través de los años. Obviamente tiene que haber interacciones entre estas unidades, la del programa de uso racional de antimicrobianos, la de infección intrahospitalaria, del laboratorio de microbiología y de farmacia, para que tenga éxito y continuidad el programa.
Dentro de la estrategia que nosotros hemos instalado es una mezcla entre la auditoría prospectiva y el formulario de restricción y preautorización. Por un lado, nosotros tenemos definido la restricción en el uso de algunos antimicrobianos y que debe ir con la preautorización del infectólogo para que se dispense ese antimicrobiano, con la salvedad de que tiene esta autorización automática en los periodos que son inhábiles. Y al mismo tiempo, ustedes conocen los que son del hospital, nosotros tenemos programadas visitas diarias a las distintas unidades clínicas, donde hacemos seguimiento a los pacientes que ya sabemos que están con antimicrobianos de uso restringido o que tienen alguna complejidad infectológica, y donde nos presentan aquellos nuevos pacientes donde deberíamos actuar como equipo de infectología y de PURA. En cuanto a la tecnología de información y computación, ha sido un tremendo avance la ficha electrónica, que desde el 2017 comenzó en la parte de urgencia y después se ha extendido al sector de hospitalizado, y bueno, desde bastante antes había comenzado en el consultorio de especialidades. El software de apoyo de uso de antimicrobianos del programa, y distintos software de apoyo de decisión antimicrobiano, dosis, alergia, etcétera, que la mayoría de nosotros tenemos como algunas aplicaciones, pero también hay algunos software que no contamos en nuestro hospital que son como algoritmos para definir algunos tratamientos que tal vez a futuro podríamos ir implementando en la medida que veamos que esto sea un apoyo para la mejor atención de nuestros pacientes. Por otro lado, en el laboratorio de microbiología se hace la mirada de uso racional de los diagnósticos microbiológicos para apoyar el programa, y esto en inglés tiene el título, digamos, de diagnóstico inteligente. Es como esa la traducción. Y aquí, en el fondo, requerimos que haya una identificación y una susceptibilidad adecuada de la bacteria. Y en esto, la doctora Benadov ha sido pionera en ir desarrollando nuestro laboratorio, y contamos nosotros como primer hospital público con un equipo de Malvitov que nos permite hacer una identificación rápida de las bacterias. Una vez que hay algo de crecimiento de las colonias, se ponen en este espectrofotómetro de masa y según el patrón indica qué bacteria es. No tenemos la susceptibilidad en ese minuto, pero sabemos qué bacteria estamos hallando con rapidez y podemos agotar entonces los tratamientos antimicrobianos o corregirlos en función del aislamiento que tenemos. Y también todas las técnicas de susceptibilidad de bacterias cada vez se han estado haciendo más rápido. Tenemos el Vitex también, que nos permite con una batería bioquímica hacer diagnósticos rápidos de la susceptibilidad. El estudio viral, que es súper importante porque permite o mantener una conducta expectante o de escalar cuando se nos confirma virus y hemos descartado razonablemente infecciones bacterianas, que en nuestro hospital llevamos haciendo hace muchísimos años, que por ejemplo en la inmunofluorescencia indirecta primero, directa después, y ahora el advenimiento del estudio molecular, que nos ha permitido no solamente estudiar con más rapidez una variedad más amplia de virus, sino que también hacer diagnóstico en infecciones por algunas bacterias, y también estudios de brotes en algunos casos particulares. Y en esto vemos que también nuestro laboratorio se ha adecuado a los tiempos y siempre ha sido pionero en la incorporación de tecnología y en la interacción con hospital y universidad
contamos nosotros con un laboratorio de biología molecular que es de lujo y que está siempre pensando en cómo desarrollarse para dar respuesta a las necesidades que tiene la población infantil que atendemos. La vigilancia de resistencia local con reportes epidemiológicos periódicos también la conocemos. Donna nos hace llegar año a año y nos presenta y nos explica cuál es nuestra epidemiología local en cuanto a la resistencia y susceptibilidad de algunas bacterias que son trazadoras. Y nos hace esta tarjeta que antes era una tarjeta que se ponía en el bolsillo, ahora la podemos dejar como digital en nuestros dispositivos electrónicos y que nos permiten tomar decisiones empíricas más acertadas. Y por último, la información oportuna, que yo encuentro que en nuestro hospital es un lujo. Contamos con alertas que son programadas en conjunto con el equipo de infectología y microbiología para definir cuáles son las alertas importantes. Si bien es cierto, está definido así como internacionalmente y desde el informar como alerta los cultivos positivos de sangre o de líquidos estériles. Y eso lo hacemos. Pero va mucho más allá. Nosotros hemos definido como equipo infecto microbiología que es importante hacer alerta de algunos microorganismos resistentes o potencialmente resistentes, como Pseudomonas, Staphylococcus aureus, o de algunas infecciones virales que requieren aislamiento o medidas epidemiológicas que son importantes, y lo hemos vivido todos ahora con la identificación a través de biología molecular o de pruebas de antígeno de SARS-CoV-2. Tenemos también para adenovirus esta alerta, para influenza y también frente a microorganismos que pudieran tener un potencial epidemiológico alto. Entonces, aquí ven ustedes una fotito, chica, de cómo nos llega la alerta microbiológica a todos los infectólogos, y también está programado que la alerta se va a la unidad de donde fue tomada esa muestra, ¿ya? Y sale, en este caso, un hemocultivo positivo de un determinado paciente, dice en qué unidad se tomó el cultivo, dice el folio de identificación del cultivo, y en este caso que la tinción de Gram informa esta morfología, y posteriormente cuando ya está identificado nos llega también la alerta de identificación, ¿ya? Y por último, el hacer uso de las redes sociales, sobre todo a través del WhatsApp, nos ha permitido que no solamente el infectólogo se entere oportunamente de estos resultados y del lugar donde se tomó la muestra, sino que además el tratante en ese minuto sepa en tiempo real qué microorganismo es o qué es lo que se está aislando en un cultivo o en una prueba diagnóstica de microbiología, y tomar acciones en ese momento prácticamente en tiempo real para optimizar el tratamiento y el manejo tanto microbiológico con antimicrobianos y epidemiológicos del paciente. Y para esto, bueno, los que son de UCI cardio, UCI, UTI y urgencia saben que con cada grupo tenemos un chat y estamos en continua comunicación, y que para mí la verdad que ha sido siempre un agrado ver la buena disposición de todos los equipos en ir haciendo las terapias, y además que muchas veces ya están enterados de este informe. Y en estos chats también está incorporada la químico-farmacéutico clínica, que nos permite también ir adecuando dosis, sugiriendo terapias más adecuadas, también en términos de tiempos de infusión, interacciones, etc. Bueno, después de contarles todo esto, ¿cuáles son nuestros resultados como hospital? Para ver nuestros resultados tenemos que irnos a cuáles son los indicadores que vamos a usar, y los indicadores de uso, que como les decía están propuestos dos, que son los DDD, que son las dosis diarias definidas, que son específicas para cada antimicrobiano según unas tablas que publica anualmente la OMS, y que se multiplica eso por el consumo en gramos que hubo de ese antimicrobiano y se ajusta por 1000 días camas ocupados.
Es el indicador que nosotros hemos usado desde que comenzó nuestro programa y es lo que hemos tenido como línea de tiempo. Como les decía, hace un par de años ya se empezó a requerir los días de tratamiento para los pacientes pediátricos. Sin embargo, nuestro sistema, como lo hicimos en un tiempo en que no estaba este indicador, no lo dejamos el sistema informático definido como para ese cálculo, y hacer el cálculo a mano es infinito. Entonces, recién ahora, hace un tiempo, unas semanas, en estas mejoras continuas que trabajamos con informática, ya se estableció el cálculo de la DOT, pero para esta presentación no los tenemos, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar en DDD el consumo antimicrobiano de nuestro hospital en el primer periodo que nosotros analizamos, que va del 2000 al 2009, que es cuando recién partimos con el programa, y ustedes pueden ver fácilmente que 2/3 del consumo de los antimicrobianos que nosotros habíamos definido como restringidos son cefalosporina. Y vemos que después de la intervención, de haber iniciado el programa de uso racional de antimicrobianos, los antimicrobianos más consumidos, que eran las cefalosporinas, cayeron en prácticamente un 30%, y eso se mantuvo en el tiempo hasta el año 2009. Vemos que los otros antibióticos se mantuvieron más o menos parecidos, y la vancomicina con una tendencia aquí a ir disminuyendo. Sin embargo, otros antibióticos, que aquí está considerada la clindamicina, ceftazidima, tuvieron una tendencia a aumentar, y que tuvo que ver con brotes específicos en distintas unidades. Después nos vamos al año 2013, que hicimos este cambio del papelito que muchos conocieron de solicitud de antimicrobiano a la solicitud electrónica, que es lo que funciona actualmente, y comparamos qué es lo que pasaba. Ya llevábamos más de 10 años con el programa funcionando, con una cultura funcionando, y vemos que a pesar de eso siempre se pueden seguir haciendo mejoras. Y con este sistema en que en el fondo incluíamos todos los consumos de antimicrobianos que eran restringidos, no se nos escapaba ninguno, y que podíamos hacer un seguimiento más adecuado de cada paciente, logramos de todas maneras bajar casi un 30% nuevamente el consumo de cefotaxima a nivel global. El imipenem también disminuyó, el consumo de meropenem y de vancomicina también en cifras menores que la cefotaxima, pero se podía ir disminuyendo. Y un aumento pequeñito que fue en relación a algunos pacientes que se trataron con ertapenem, que no había ocurrido en otros años. Si lo vemos en lo que son las unidades de oncología y de pediatría, también observamos esta disminución, pero menos, un 11%, y vemos que esto da principalmente por oncología un aumento en el consumo de meropenem, a expensas de disminuir el consumo de imipenem. Y en las unidades de traumatología y cirugía, que a través de este sistema se incluyeron como más fácilmente todos los pacientes, disminuimos en 2/3 el consumo de cefalosporinas de tercera generación, y aumentó sí el meropenem y la vancomicina un poco también. ¿Y qué es lo que, eso como a nivel global, y qué es lo que hemos visto nosotros ahora desde el 2015 en adelante? O sea, seguida esta primera intervención electrónica, en que hemos mantenido este mismo sistema, y que sigue siendo la cefotaxima el antibiótico que más consumimos, y hubo una tendencia a ir aumentando, después baja, y de nuevo tenemos esta tendencia a ir aumentando, que muchas veces corresponde a ciertos cambios epidemiológicos locales o nacionales. Lo mismo vemos con la vancomicina, pero en menor medida, y probablemente esto en parte se deba a cambios más bien nacionales en la epidemiología de la resistencia a Staphylococcus aureus. Ceftazidima también hemos ido aumentando el año 2020, y eso en relación a un brote que tuvimos de Pseudomonas. Y el meropenem probablemente tiene la misma explicación. ¿Ya? Los otros antimicrobianos se han mantenido más o menos constante en su prescripción y consumo. Si vemos de nuevo cuáles son los tipos antimicrobianos prescritos, la mayoría lejos son antibióticos,
y son seguidos en un 6% por antifúngicos y un 4% por antivirales de uso sistémico, que también forman parte del programa de uso racional de antimicrobianos. De los antibióticos, la mayoría son cefalosporina, y de esas, la mayoría cefalosporina de tercera generación. Y si analizamos las solicitudes para cefotaxima, que es el antibiótico que más consumimos históricamente a través del tiempo, el 75% de las solicitudes corresponden a estos 5 diagnósticos: síndrome febril, infección respiratoria baja, infección urinaria, bacteriemia y neutropenia febril. Y podemos ver nosotros que para esto tenemos algunos ya desarrollados guías locales o protocolos de manejo, que es para las infecciones respiratorias agudas bajas. Tenemos guías locales y guías mensales, y ustedes saben que las guías locales están actualizándose, están por publicarse teóricamente este año. El año pasado, por la pandemia, se retrasó todo el tema de la publicación. Para las guías urinarias, también este año ya fue validado el protocolo local de manejo de infecciones urinarias, y para las neutropenias febriles también tenemos protocolos PINDA, y hace unos años también un protocolo de manejo de pacientes con neutropenia febril y shock, que nos ha permitido también ser más oportunos y adecuados en el manejo de estos niños oncológicos que llegan con fiebre, están neutropénicos y que tienen shock, sin partir con primera línea, sino que partimos con una línea más agresiva y después descalamos en caso que se descarten microorganismos resistentes. En cuanto a los indicadores microbiológicos del año pasado, el Ministerio nos pide analizar estos 4 microorganismos: Staphylococcus meticilino resistente, Escherichia coli BLE, Pseudomonas resistente a ceftazidima y Enterococo resistente a vancomicina. Y podemos ver que nosotros en este indicador tenemos un 18,5% de Staphylococcus meticilino resistente, siendo en general la única publicación que hay como a nivel nacional en pediatría un 16%, en adultos es muchísimo más. En cuanto a las coli BLE, nosotros tenemos un 4,6% el año pasado, y a nivel nacional se ha publicado alrededor del 8%. Y en cuanto a la pseudomonas resistente a ceftazidima, nosotros tenemos una frecuencia de 2,9%, y a nivel nacional en pediatría el promedio es de 20%. Para enterococo resistente a vancomicina, en cuanto a infecciones, no tenemos ninguna, y la verdad que es menor que las tasas que se presentan a nivel nacional. En cuanto a los indicadores clínicos, nosotros no hemos todavía desarrollado este indicador de reingreso a los 30 días, no lo teníamos incorporado en nuestro programa, entonces estamos haciendo el análisis para tener el reporte de aquí a final de año, o sea, a final de mes, y entregarlo a nuestras autoridades locales y al ministerio. Y la diarrea asociada a Clostridium difficile no tenemos en nuestro hospital, la hemos buscado, se busca sobre todo en las UCI. Pero salvo un caso que recuerdo, no hemos tenido más, y es un indicador principalmente para adultos. Y en cuanto a los indicadores financieros, ustedes pueden ver que tenemos una tendencia estos últimos 6 años a la disminución en los costos, y esto se busca como un objetivo secundario dentro del programa, siempre apuntando a que no influya en la calidad de los resultados clínicos del manejo de los pacientes con infecciones. ¿Cuáles son las nuevas mejoras? Y probablemente ustedes se dieron cuenta este lunes, esta semana, en alguna de ellas. El cálculo automático de los días de tratamiento, que les mencionaba que esto apareció hace una semana, pero lo vemos nosotros como infectólogo o QF clínico. La indicación del tiempo de infusión, que esto comenzó el día lunes, que nos permite, por ejemplo, para infecciones por microorganismos resistentes o infecciones graves, indicar infusiones prolongadas en 3, 4 o más horas, si es que lo establece así el equipo pura o el equipo tratante, ¿ya? Y la ampliación de los intervalos de administración de antimicrobianos hasta 72 horas. Antes teníamos dentro de las alternativas hasta las 24, era cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 o cada 24.
Ahora esto se amplió a cada 48, cada 72, lo que nos permite hacer una indicación más adecuada, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia renal y que por ajuste de niveles plasmáticos espaciamos la dosificación de vancomicina o de amikacina. ¿Y cuáles son los desafíos que nos quedan? Bueno, tratar de implementar el programa de uso racional de antimicrobianos en el CAE, en consultorio de especialidades para los pacientes ambulatorios, y también en la unidad de emergencia de nuestro hospital. Sé que estoy como rapidito y después dejo la palabra por si hay alguna duda. Primero que nada, espero que les haya quedado claro que la lucha contra la resistencia antimicrobiana lleva un largo camino, no solamente a nivel mundial, sino que en nuestro país y particularmente en nuestro hospital. Hemos ido avanzando, en nuestro hospital llevamos más de 20 años con el programa de uso racional de antimicrobianos y con mejoras según la evaluación y la epidemiología que vamos haciendo anualmente. Este camino se ha traducido en tremendos logros como seguridad en el manejo del paciente, optimización de los resultados clínicos, disminución de la resistencia antimicrobiana y disminución de los costos, y que también el PURA puede y debe implementarse en los distintos niveles de salud. Aún nos quedan los desafíos del CAE, la urgencia y poder coordinarnos con la red integrada de servicios de salud a nivel del Servicio de Salud Norte, y que este trabajo, sin lugar a dudas, debe ser entre todos y de manera permanente para que vayamos obteniendo mejores resultados cada vez. Eso sería. Muchas gracias. Aquí está nuestro equipo en pleno. Falta la Marcelita, sí, que se reintegró este año después de su Juan Natal. Muchas gracias, Mirta, excelente, nos quedó clarísimo, clarísimo. Realmente orgullosos de tener este programa que fue visionario dentro del Hospital Roberto del Río. Las cosas un aplauso a la doctora. Un aplauso. Y esto fue una obra que nació del ímpetu y del ñeque del grupo de infectología. Así que muchas gracias. ¿Preguntas, Catalina, tú las lees? Pucha, parece que no tenemos preguntas. No tenemos preguntas, pero se pueden hacer a viva voz. Yo quiero, doctora Ana Olave de Coquimbo, felicitar a la doctora Acuña porque el año pasado nos prestó una excelente ayuda, colaboración, orientación, y mire, en realidad lo único que puedo dar en este momento, en vez de preguntas, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo veo por ahí... ¿Sí, Jorge? Yo, doctor Máquina. Oye, yo lo primero que todo quiero felicitar a la Mirta y al equipo de infectología, y en especial a la Mirta, porque la semana anterior, pasada o antepasada, la Mirta tuvo un ascenso académico muy importante. Pasar de profesor asistente a profesor asociado a la Universidad de Chile es de los pasos más difíciles que hay en la carrera académica. Y contar con un nuevo profesor asociado en nuestro departamento y en el hospital es un orgullo. Así que tengo que felicitarla y destacar también el trabajo y la integración en el equipo de laboratorio con Pascal, que fue uno de los proyectos más emblemáticos de las direcciones anteriores, y creo que demuestra que las capacidades de integración dan frutos extremadamente hermosos, y esas son las felicitaciones. Bueno, aquí también yo quiero destacar que Mirta está terminando, parece, un magíster de salud pública con menciones en epidemiología, lo cual también le va a dar una visión mucho más global, ¿verdad? Y en eso, siendo yo voluntaria de un refugio de perros, me gustaría que si nos puede contar qué pasa con los antibióticos que le indican a los perritos, por ejemplo, como la profilaxis o cosas así. Bueno, hoy este es un tema que me apasiona completamente, me costó resumir y creo que se dieron cuenta que me costó resumir. Pero el tema del consumo antimicrobiano en otras áreas
Y dentro de esas otras áreas, el área veterinaria es un tema bien importante. El área veterinaria, como les decía, se divide como en dos áreas. En la clínica, que es el tratamiento de los animales, habitualmente animales menores, para el manejo de infecciones clínicas y ciertas otras patologías. Y en el área de producción, ¿ya? El área de producción es la que se lleva el mayor consumo de antimicrobianos. Hasta hace unos años era los antimicrobianos usados como promotores de crecimiento. Entonces se les ponía a todo, desde salmonera hasta vaca, dentro del alimento, unas dosis permanentes de antimicrobianos que permitían hacer promoción del crecimiento, cosa que a raíz del desarrollo de estas estrategias a nivel nacional, teóricamente, porque no tenemos fiscalización como en muchas cosas, teóricamente ya no se hace, y se da solamente como tratamiento también en la producción, pero sigue siendo uno de los mayores consumos antimicrobianos. Y en la parte clínica, se ha detectado también, yo creo que una falla o falencia, digamos, en el tiempo dedicado a la formación de pregrado de los veterinarios en cuanto al uso de antimicrobianos, y es una falencia que también tenemos muchas veces en el pregrado de medicina, de humanos, pero en veterinaria también, y hace unos años también, junto con este trabajo, se ha ido destacando la importancia de la formación clínica en veterinaria en estos ámbitos, y principalmente ligado a un programa, una organización que se llama Una Salud, One Health, como una sola salud. Sería una salud que involucra la salud humana, salud ambiental, salud animal, etc. ¿Ya? Y eso no solamente referido a antimicrobianos, sino que también a otros ámbitos de la salud. Y ahí se ha trabajado en conjunto, y entre el año pasado y este año hice las revisiones de las guías, que está saliendo guías ministeriales del manejo de patología veterinaria a nivel clínico, de antimicrobianos. ¿Ya? Yo no sé si la norma ya es una guía, no es una norma, es una guía, no sé si ya fue publicada o no, pero dentro de las consideraciones que establece es que en una misma veterinaria no debería haber una venta de antibióticos sin receta. O sea, aunque sea en el mismo lugar que habitualmente nosotros lo vemos, la misma veterinaria tiene una estantería con medicamentos dentro de esos antibióticos, y a veces te dicen ya, tiene que ir con receta, y tiene que ser como un proceso aparte, ¿ya? O que de frentón sean lugares distintos, como la atención del animal y otro la venta de antibióticos. Entonces, tal como se hizo hace más de 20 años los humanos, se está requiriendo también para los animales receta del médico veterinario para la prescripción de antimicrobianos, y en esta guía también se establece cuáles debieran ser los grupos antimicrobianos que tienen que considerarse para el manejo de las infecciones de perros, gatos y otros animales. Y también hacer énfasis en conocer la epidemiología, y muchas veces me ha tocado a mí, por mis mascotas, cuando había una infección, preguntarle, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la bacteria que tú crees que está infectando? ¿Cuál es la más probable? Y ahí quedamos, pues. Entonces, si es una infección de piel, yo supongo que también puede ser estafiloaureo o estrepto. ¿Y por qué tendrían que ser más resistentes que lo que son en las personas o en su núcleo familiar, si están viviendo ahí? Entonces ahí se han dado algunos diálogos que me permiten a mí haberme dado cuenta que no está tan inculcado el manejo, el pensamiento, no como una receta de cocina, sino que pensando en cuál es la etiología, cuál es la epidemiología que hay, y entonces cuál es el mejor tratamiento en términos de la llegada del antimicrobiano, del espectro que tiene y de la toxicidad que pudiera tener en distintas especies animales, que no es lo mismo que para los humanos siempre. Así que eso, ¿no? También es súper interesante, y la Escuela de Veterinaria de la Chile tiene un montón de cursos, y es súper activa en la página Una Salud, y tiene Instagram Una Salud, si lo quieren seguir.
Sí. Y eso, la católica también se ha ido poniendo como con algunos temas, hay docentes bien interesados, pero como que lo que yo he visto más en la actividad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estupendo. Oye, por acá pregunta un médico o médica, no sé, del Hospital de Rancagua, dice que trabaja en urgencia pediátrica, dice consultando específicamente y sabiendo que es un arduo trabajo y de varios años, pero si nosotros no contamos con una guía de resistencia antimicrobiana como ustedes, ni datos en unidad pediátrica, les quería consultar y viendo su experiencia, ¿por dónde poder empezar o partir? Y se ríe un poco. Dentro de las recomendaciones de cómo empezar, uno debiera empezar con cosas no muy ambiciosas, pero como con las más importantes. Entonces, si no tienen nada de diagnóstico epidemiológico, de susceptibilidades, de resistencia, yo diría que lo primero es focalizarse en una unidad. Si esta persona trabaja en la urgencia, podría ser la urgencia. Si el doctor trabaja en otra unidad, en general se recomiendan más las unidades de hospitalizados, porque en urgencia hay en general un recambio rápido, porque los pacientes son ambulatorios o porque entran por esa unidad y después se van a otra, ¿ya? Si es posible partir por otra unidad que sea la más importante en el consumo antimicrobiano o que sea más fácil llegar. Por ejemplo, podría ser una UCI. Y ahí trabajar con la persona del laboratorio, que sea microbiólogo o tecnólogo médico, en hacer el diagnóstico del último año de cómo están las susceptibilidades de las infecciones clínicas que han tenido. No consideran las portaciones, sino que las infecciones clínicas que han tenido. Y en función de eso, establecer un programa, primero que sea restrictivo, haciendo la salvedad que los periodos que son inhábiles tiene que quedar libre la prescripción de antimicrobianos hasta el siguiente día hábil para no entorpecer el uso necesario antimicrobiano en pacientes que vienen graves, en shock y que, no sé, no puedan sacar cefotaxima porque no hay nadie que lo autorice, por ejemplo. Entonces, trabajar con esa unidad solamente en el diagnóstico microbiológico, en la parte de restricción. ¿Por qué restricción? Porque es más rápido el resultado y se necesita menos gente que hacer las rondas prospectivas y estar haciendo el feedback. Entonces, ahí partes y vas demostrando que tienes resultados. Entonces, tienes que hacer la medición de algunos indicadores de esa unidad y con eso tú vas a la dirección y solicitas los recursos que te van faltando, recursos humanos, de tiempo, etc. Ahora, lo importante es que ahora tenemos una norma, que no es una guía, es una norma, la norma 210, que establece que estos equipos deben formarse y que las direcciones de cada hospital tienen que dar las facilidades para que se conforme al menos por un médico, un químico farmacéutico, un microbiólogo o tecnólogo médico. Entonces yo partiría por ahí, armando ese grupo, validándose en la dirección, porque si no tiene el respaldo de la dirección, la verdad que se hace prácticamente imposible establecer un programa de uso racional de antimicrobianos, y esta validación debe ser formal, con resolución, reconocimiento del equipo y del programa, y después empezar con el diagnóstico microbiológico y con las intervenciones inicialmente restrictivas y la evaluación, y después empezar a caminar, ampliarse, un poco como lo hicimos. Nosotros partimos por pediatría porque era más fácil, donde nosotros estábamos incluidos. A ver, si la UCI es muy difícil, parte por la unidad que te sea más fácil la recepción del programa. Eso. Bueno, de todas maneras, por acá... Mirta. Perdón, pero quiero decir que alguien puso en el chat, Ceci, espérame, alguien puso en el chat que igual va a ingresar, acaba de ingresar, dice, una infectóloga pediátrica en la Católica con destino a Rancagua. Es una buena noticia. Regio, pues. Ya. Oye, en beneficio de la hora, agradecemos a la Mirta su extrema generosidad y el exceso de conocimientos que nos ha entregado, y ya la 10 para la 1, damos por acabada la reunión clínica y nos vemos la próxima semana con otro tema tan interesante. Muchas gracias, Mirta, una vez más. Chao, gracias a ustedes. Mi agradecimiento.